Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Radio Faro, somos radio. Radio Faro vuelve. Este programa es apto para todo público. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas. Porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con Alfredo Nieves, coordinador del Seminario de Estudio sobre Heavy Metal, los saludamos. Alfredo, ¿cómo estás este sábado? Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy bien, muy contento, pues una emisión más de Cultura Metalera con dos, pues yo no diría invitados, sino más bien son dos cómplices, dos mafiosos de la frontera que nos vienen a hablar de los estudios de metal, que son cómplices de este seminario de estudios sobre heavy metal y son unos, además de ser unas personas extraordinarias, pues conocen muy bien de tiempo atrás una de las escenas más importantes de México, porque a veces pecamos de centralizar todo en la Ciudad de México, y está con nosotros desde Ciudad Juárez Carlos Murillo y Luis Monarres. Amigos, bienvenidos a Cultura Metalera. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación a los dos, por considerarnos pues para este espacio. No, pues más bien agradecidos, y como bien dice Alfredo, estamos muy contentos de que estén aquí, que platiquemos de una escena que normalmente pecamos de centralizar, como lo había dicho Alfredo. Para recordarle a nuestro auditorio, el día de hoy tenemos un excelente tema que es el metal de la frontera, Ciudad Juárez y sus contextos. Y para esto, antes de que Luis y Carlos nos hablen sobre este contexto, me gustaría que los conociéramos. Carlos, ¿nos puedes platicar de ti en el sentido de tu experiencia en el metal y cómo se da este cruce con los estudios académicos? Bueno, claro que sí. Mira, pues el metal, creo que como la mayoría de nosotros me tocó en la adolescencia, ¿no? En la secundaria. Y primero el rock, luego pues el heavy metal, y luego pues ya me fui metiendo más. Luego tuve la oportunidad de tocar con una banda que se llamó Task Force, que es pionera del metal aquí en Juárez, ¿no? Y creo que también en México. Entonces, pues ahí fue como mi primer paso hacia la música subterránea. Y bueno, siempre he sido melómano, siempre me ha gustado la música y en particular esta, ¿no? Luego, la verdad, nunca pensé que fuera hacer algo sobre el metal, hasta ya muy entrado el 2000. Y bueno, afortunadamente conocí el seminario, ¿verdad? Y ahí coincidimos de nuevo, Luis Monarres y yo, quienes ya habíamos platicado en alguna ocasión sobre hacer un libro del heavy metal aquí en Juárez, ¿no? Precisamente porque creemos que es importante la contribución que se hizo desde estas tierras. Y digamos que el seminario vino por fin a ayudarnos a concretar este proyecto, y es como, digamos, en la actualidad me involucré ya de una manera académica en esta cuestión. Soy sociólogo de profesión, ¿no? Entonces parte del libro va a ser desde mi experiencia de vida como metalero, pero también desde el punto de vista del profesional de la sociedad. Muy interesante, Carlos. Luis, ¿tú qué nos puedes contar? Pues bueno, yo desde niño tengo de mis primeros recuerdos, gracias a mi hermano mayor, la música. Tengo recuerdos de jugar Atari y de fondo el Master of Puppets o el Esquizofrenia de Sepultura. Entonces, para mí la música ha sido siempre en parte por mi carnal, y después ya
ya lo concienticé yo con el paso del tiempo. El metal y el rock pesado, rock alternativo, siempre ha sido una parte muy, muy cotidiana de mi vida. Y cuando yo entré a estudiar historia, allá por el año 2000, soy de una generación, la segunda generación de historia, y como todo lo que hacemos en Juárez es diferente, ya lo dijo Juan Gabriel, aquí todo es diferente. En historia nos enseñaron un poquito como a que todo es historia, ¿no? A que ustedes lo que les guste traten de llevar el estudio histórico a sus pasiones, y a la hora de hacer tesis yo dije, pues ¿qué es lo que me apasiona en la vida? Pues, la música. Y ahí empezó una relación académica con el heavy metal, en cuanto a hacer una tesis de licenciatura, un poquito rescatar la historia del heavy metal a nivel global. Después en la maestría en Ciencias Sociales, también de la UACJ, pues se equivocaron y me aceptaron, y propuse una tesis también sobre heavy metal, una continuación pues de la licenciatura. Después yo me separé un poquito de los temas académicos en cuanto a música al estudiar el doctorado. También en el CIESAS Occidente se equivocaron y me aceptaron. Ahí me fui a otros rollos, pero inicié una relación amorosa con la antropología social, ¿no? Y precisamente gracias al seminario, gracias a conocer qué se hace, dije, híjole, todos estos años no estuve solo, ¿no? En esta onda, en esta enfermedad de querer razonar la música académicamente. Y gracias a la vida y al seminario coincidí con Carlos, y pues iniciamos este viaje académico de tratar de rescatar qué se ha hecho en Juárez, que en Juárez no solo hay porquería, que en Juárez no solo hay la leyenda negra, ¿no? Sino que hay producción de juarenses o de juarenses adoptados, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? El rescate y el análisis también desde la academia de qué se ha producido y qué se sigue produciendo en cuanto a metal en la frontera, desde una perspectiva que pues se nos ha acomodado, ¿no? Lo sociólogo de Carlos y ese enamoramiento que yo tengo con la antropología, pues parece que nos está funcionando, pues. Entonces ese es un poquito de estos shows para mí. Quiero decir yo que cuando tuvimos la oportunidad de ser invitados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para hacer la segunda jornada de estudios sobre heavy metal, uno de los objetivos era precisamente pues no enseñar, sino aprender. Y afortunadamente encontramos a mucho talento en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también en el estado, porque vinieron muchos amigos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues fue un objetivo que logramos, ¿no? Platicar, coincidir, ser amigos y colaboradores para aprender de la región. Nos harán falta 3 o 4 programas para poder extendernos en todo lo que queremos platicar, pero yo les quiero preguntar a grandes rasgos, así como para una probadita, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. ¿Cuál sería la particularidad de la situación geográfica de Ciudad Juárez y en relación con el metal? Es decir, ustedes que son testigos activos dentro de la propia escena metalera, no nada más en la cuestión académica, sino como músicos, como seguidores que ejercieron con esta música, ¿qué particularidad podemos señalar a grandes rasgos de Ciudad Juárez de lo que nosotros, estando en Ciudad de México, simplemente nos podemos imaginar? Ya tuvimos la fortuna de conocer un poquito de Ciudad Juárez y estar con ustedes, pero ¿qué señalarían ustedes en ese sentido? Es una pregunta para ambos. Si quiere empezar Carlos, luego Luis. Ok, mira, pues qué afortunada pregunta, porque la frontera norte de México, pues colinda obviamente con las ciudades de Estados Unidos. A nosotros nos tocó el Paso, ¿no? Y El Paso es una ciudad metalera. Quiero decir que las estaciones de radio, desde los 70s, pues empezaron a pasar el rock duro de Led Zeppelin y Black Sabbath, etcétera. Pero aunque daban, digamos, el metal mainstream, sí se generó una cultura por este tipo de música. Entonces,
Sobre todo en el siglo pasado era más fácil cruzar la frontera con o sin documentos. Y nosotros, por ser fronterizos, tuvimos otro accidente que fue la maquila, ¿no? Vino también a convertirnos en una ciudad industrial, aunque sea maquiladora, pero digamos que esta simbiosis de nosotros vivir en frontera, en condiciones de una ciudad industrial, como que facilitó la entrada al gusto por el metal, aparte por la radiodifusión y los programas y toda esta cantidad de programas pues, que podíamos tener acceso nosotros en tele abierta y en el radio, que todavía hasta la fecha vienes a Juárez y vas a escuchar las estaciones de Estados Unidos, ¿no? La KLAQ, la del Paso, ¿no? Donde conocimos la mayoría de nosotros el rock. Bueno, por ser una ciudad metalera, venían muchas bandas de metal, desde consagradas, ¿no? hasta las subterráneas están empezando, y pues tuvimos la oportunidad de ir a los conciertos, no solamente poder escuchar la música, y ver a las estrellas del momento, y aquellas que iban subiendo en vivo. Entonces esa oportunidad que creo no todos en México tenemos, ¿no? Tal vez nada más ciudades como Tijuana, como nosotros, por esta posibilidad de vivir en una ciudad grande, vecina, ¿no? De Estados Unidos, y poder tener acceso a estos shows. Incluso antes, seguramente ahorita te va a contar más a detalle, Luis, se podía cruzar sin papeles, bueno, o mojado para ir a ver estos conciertos, ¿no? A mí un par de veces pues, no pude llegar porque pues, me agarró la migra, pero bueno, ahí me pedí ver, por ejemplo, a Ozzy abriéndole Metallica, ¿no? Allá por el 85, 86, que fue un sold out y fue bueno, ya te imaginarás, ¿no? Entonces esa facilidad de poder ver a bandas de este calibre, pues esa facilidad tuvo una gran influencia pues en la ciudad. Yo no me quiero extender más también para que continúe Luis, que tiene mucho que decir. Bueno, pues sí, es que vuelvo a mi punto de hace rato, ¿no? Juárez representa en estos más de 3,000 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos. Juárez se cuece aparte, ¿no? La frontera, no hay otra frontera como Juárez. Con disculpas de otros fronterizos que nos escuchen, la dinámica que tiene de ciudades gemelas, de que uno visita Juárez y ve que están pegados, que nada más los divide, o un río que antes sí tenía agua y ahora no, pero también esconde procesos macros muy fuertes, ¿no? Hegemónicos de un lado. A Juárez lo jalan Washington y la Ciudad de México, lo exprimen. Somos receptáculo de muchas dinámicas de ambos países y que históricamente han hecho lo que es Juárez, ¿no? Y a la gente como somos. Entonces, bien lo menciona Carlos, el contacto cotidiano para nosotros es completamente cotidiano. La frontera, hablar del Chuco, hablar de comprar un refri en El Paso, hablar de bueno, ahora que está cerrada, pues extrañamos cruzar y comprar nuestra ropita ahí, y para nosotros es un viaje de un día y regresar, ¿no? Ir y venir. Una visa de turista, pero yo digo, es una visa de consumidor, y obviamente el heavy metal como producto cultural pues se consume en esa cotidianidad y en ese contacto cultural que ha habido, y no solo es eso, es otros productos. Valenzuela Arce lo menciona con el pachuquismo entró por Juárez, por todo el contacto que hay. Lo ya Tintán se los llevó allá con ustedes a la Ciudad de México, pero el hip hop, la música disco, cualquier producto es en contacto porque hay mucho ir y venir en la frontera. Y yo me acuerdo, por ejemplo, tengo un hermano mayor que mi jefa nada más era la única que podía cruzar al Chuco, y mi carnal le hacía listas de cassettes para finales de los 80, principios de los 90, y ahí está la señora de 50 años en la tienda de discos pidiendo de Sepultura, ¿no? Y decía, ay, ¿por qué me haces comprar estas cosas? Gritaba la señora. Entonces, esa facilidad de, jefa, cómpreme, pase, y en vez de traerme unos tenis, cómpreme un cassette, el nuevo de Sepultura, por favor. Y eso nos hace ser, esas son las prácticas culturales que en parte nos hace ser fronterizos. Entonces el consumo, como bien lo dice Carlos, la KLAQ fue una ventana enorme para mucho juarense de principios de los 80 como radiodifusora, que precisamente difundía grupos, y también el contacto con tiendas
y con bandas y con la misma gente del Paso con Juárez y de Juárez con El Paso. Entonces por ahí va, es fundamental entender el proceso que tiene Juárez como frontera para poder entender la producción y la escena musical en Juárez, y otra vez no solo de heavy metal, sino de otros productos culturales. Sumamente interesante. Y bueno, cuando están relatando toda esta parte de lo que es estar adquiriendo música, obviamente hay un gran distanciamiento con lo que pasaba acá en Ciudad de México, ¿no? Porque aquí casi todo el referente es el chopo, pero allá lo estás teniendo directo por la facilidad y, como bien lo menciona Luis, las prácticas culturales propias que se hacen en una frontera, ¿no? Pasar de un lado a otro. Y aquí quisiera aprovechar antes de pasar a la rola y que Carlos nos explicara por qué nos trae el siguiente tema. Luis, hace un ratito antes de entrar al aire nos estabas contando una anécdota que me gustaría que lo escucharan todos, cuando tu carnal estaba yendo a escuchar música. Sí, yo recuerdo, a mí me lleva 8 años, entonces yo va a cumplir 40, él va a cumplir 48, y por él conocí muchas cosas, ¿no? Yo digo que tengo 10 años más, culturalmente tengo 10 años más, ¿no? Que es la edad de él. Y me acuerdo mucho que pues el vato estaba a friegue y friegue con que quería ir a conciertos, ¿no? Y hubo uno que se cruzó la frontera ilegalmente, porque pues nadie es ilegal, ¿no? Nomás los gringos son los que dicen que somos ilegales. Y sin papeles, pues se pasó por túneles que había, ¿no? Que pasaban obviamente por debajo de la ciudad, por abajo de toda esta infraestructura, todo este dispositivo que tienen los Estados Unidos para el control de sus fronteras, todo este panóptico, diría Foucault, y se pasó por ahí, ¿no? Y el vato cuenta cómo pues salió por una alcantarilla en cierta calle de El Paso, Texas, y de ahí ya muy contento se fue a ver, creo, a lo mejor me va a corregir, eran Creator y Sodom, ¿no? Porque llegó como padrote, ¿no? Llegó al día siguiente presumiendo que no, ya los vi, que esto. De hecho, creo que también le cayó una baqueta que aventó uno de los bateristas y no, era uno de su boleto de concierto y su bataca eran de sus posiciones más preciadas, ¿no? Pero esa ilegalidad, esa onda de ser underground hasta para ir a los conciertos, ¿no? Cruzarse por un túnel, por una alcantarilla, salir, pero todo por el heavy, ¿no? Todo por la música y todo por esa onda del sujeto de experimentar y generar experiencia. Creo que se nos fue un poquito Luis, pero bueno, ahorita retomamos con él. Es sin duda una experiencia única que se da por la territorialidad y por el espacio entre la frontera. Para continuar, me gustaría que Carlos, si nos puedes ir presentando, explicando cuál es el siguiente tema que nos traen y por qué esta recomendación. Ok, escogí una canción de una banda que se llama Death Warrant, que para mí son los papás del metal en México, que son de Ciudad Juárez, y bueno, yo los conocí en los 80s, ellos andaban en sus 20s, yo andaba con 15 años, y esta canción que vamos a escuchar es del primer demo de ellos, que es menos conocido. Sacaron 2, Time of Dying, que incluso ya tiene ha salido en editoras extranjeras, pero este es menos conocido, es el Metal Explorer, que es como de 1984, y escogí la canción más representativa conocida, porque todas las 4 canciones de este demo están muy buenas. Para quienes nos han escuchado saben de qué estoy hablando, y escogí que esta, que es una tal vez de las más conocidas, que se llama Killing Machine, ¿no? Espero que les guste, a ver qué les parece para aquellos que no conocen a Death Warrant. Escuchemos Killing Machine de Death Warrant. Aquí viene a firmar su sentencia de muerte, porque esto es Killing Machine, la máquina asesina. 1, 2, 3, 4.
Cultura metalera. Radio Faro, Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa. Iztacalco. Radio Faro, La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro FM. Radio profesional. Para mi comunidad. Somos radio. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. De Bansky a Los Ángeles Azules. De lienzo a las paredes. De las calles a tus oídos. Escucha tu ciudad. Avenida Radio. Avenida Radio, el único programa que te lleva la cultura urbana a tus oídos. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Escucha tu ciudad. ¿Cómo la ves, perro? Música. ¿Cómo la ves, perro? Ladridos. Y mucha croqueta. El programa donde los perros hacen filosofía. ¿Cómo la ves, perro? Producimos cultura todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en esta, su estación la más perrona, Radio Faro. ¿En serio te lo quieres perder? Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Cultura metalera. Regresamos a este programa de Cultura Metalera, platicando con Carlos Murillo y Luis Monarres desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en este interesante programa de los contextos de las escenas de metal. Pero antes de continuar con la siguiente pregunta para nuestros invitados, queremos enviar unos saludos. Un especial saludo a nuestro querido amigo que estuvo el programa anterior, Emiliano Escaricacciotoli, que le manda saludos a nuestros invitados desde Buenos Aires, Argentina. Emiliano, saludos para él. También le mandamos un saludo a Ubaldo Martínez Dávila y a Mauricio Jiménez Ponce, que nos están saludando desde el Estado de México, en Ecatepec, en el peligrosísimo municipio de Ecatepec, Estado de México. Un saludo para ellos y especialmente a Mauricio, que bueno, pues sufrió un accidente y una fractura, pero está trabajando y escuchándonos desde casa aquí en Cultura Metalera. Y también desde España, Vinicio Colín, que nos está mandando un saludo. Le mandamos un afectuoso saludo hasta España. Y regresamos con nuestros invitados. Y quiero preguntarles a ambos también, si quiere empezar ahorita Luis y después Carlos, para platicarnos qué es lo que vamos a encontrar en este libro que están preparando ustedes. Híjole, pues bastantes cosas, ¿no? Porque hay mucha tela de dónde cortar. En un inicio está esto de lo que estamos hablando, los inicios de la escena metalera, cómo se conformó. Tenemos otras ideas para poner en marcha. En la que estamos trabajando ahorita es sobre mujeres metaleras en la escena. No lo queremos hacer como un rollo secuencial, ¿no? Sino que varias partes hablen a lo mejor de la misma época, pero con temas distintos. Pensamos en algo no secuencial en el tiempo, ¿no? Sino hablar de varios momentos, desde los 80 hasta más o menos esta década pasada, en cuanto a qué hay de producción metalera, ¿no? Y obviamente desde un enfoque socioantropológico y que nos diga la raza involucrada qué es lo que significa el heavy metal juarense para ellos y para el grupo completo, ¿no? Entonces tenemos varias ideas. Ahorita tenemos este rollo de ya escrito de los inicios. Estamos en el rollo de las músicas y seguidoras metaleras. Y bueno, lo siguiente pues a lo mejor lo puede comentar Carlos, ¿no? Bueno, pues es que para mí también, ¿cómo te diré? Para mí es algo personal, no solamente como académico, porque de alguna manera esa es parte de mi biografía también. Ahí va parte de mi vida. Y aunque
puede sonar difícil a separar la parte biográfica, la parte personal, ¿no? Que es tan subjetiva, con la cuestión académica, que gusta estar más apegada a la ciencia. Pues creo que esa combinación que estamos haciendo precisamente es ese reconocimiento a una escena que no ha dejado de estar constante pese a la violencia que ha vivido esta ciudad por todos los últimos años. Y también es una forma de reconocimiento pues sobre todo a la vieja escuela de metal, ¿no? En las entrevistas, por ejemplo, acontece que uno de ellos es David Payán, uno de los originales de Death Warrant. Entonces escuchar cómo él se hizo metalero y cómo fue que llegó a esto, pues es muy inspirador y te pone como al tanto de lo que es la vida en Ciudad Juárez, cómo esto se relaciona con tu vida en personal, ¿no? Y cómo te trastoca esta música que nos encanta y cómo nos transforma también, sin dejar de ser la misma persona. Es un encuentro, pues, que creo que mucha gente que cuando esperamos que ya lo tengamos, se va a identificar, porque creo que identifica cuestiones muy universales que vivimos nuestros metaleros, ¿no? Entonces, esa parte más humana, más personal está ahí presente, ¿no? Entonces, no solamente es un estudio académico, lo cual ya le da un respaldo, sino también es algo que rescata esta parte que quisiéramos saber que existe, ¿no? Porque, bueno, para mí en lo personal, el metal ha sido una música marginal, no cualquier persona la entiende, la disfruta, etcétera, ¿no? Y la escena, y creo que es una de las fortalezas precisamente de Juárez, la escena aquí nunca dejó de ser subterránea, ¿no? A pesar de todo, y eso ha sido una de las constantes, incluso en estos momentos de violencia que no hemos dejado de sufrir, ¿no? En los últimos 10 años en esta ciudad. Justo, Carlos, vamos a estar muy atentos a cuando salga este libro, porque sin duda no nos lo podemos perder, más desde el seminario, desde las actividades del conversatorio, ahí estarán, ¿no? Y la otra es, justo acabas de tocar un tema en el cual me gustaría que nos pudieran explicar o indagar un poco más, Carlos, la violencia, ¿no? El marco de la violencia que se ha vivido y que se vive en la frontera. Esta violencia, ¿cómo se ha visto afectada tanto en la escena metalera, tanto en la reproducción de la música, en la difusión, en la creación de estas bandas, que concuerdo contigo, yo creo que es una escena underground, a pesar de que ya tenga varios reflectores o productos culturales? La emergencia de esta escena local muchas veces se queda en el underground. ¿Cómo se vive esta afectación? ¿Cómo se ve reflejada en las bandas y en los escuchas? Híjole, pues aquí voy a sonar gore, pero para que te des una idea, el año pasado asesinaron a un músico, ¿no? Hoy exactamente hace un año abríamos el toquín de Nervosa en Ciudad Juárez. Una de las bandas que le abrimos, un guitarrista de ellos lo asesinaron hace 10 meses. Se metieron a su negocio de tatuajes y ¡pum! ¿Verdad? Entonces a ese nivel estamos, nadie se salva, pues, ¿no? Para ser más preciso. Ahora, en cuanto a la escena, pues es que es una música para fans, de veras, esto, ¿no? Y yo puedo comparar, por ejemplo, porque me tocó vivirlo también en una etapa en la que había mucha violencia en Monterrey. Cuando cierran todos los bares por la violencia, los que sobreviven, los que se quedan abiertos, son los bares arrabaleros, ¿no? Los de música norteña, los de rock, los de punk, los de metal. Y en Juárez lo mismo. Sí, han cerrado muchísimos lugares y la violencia ha sido, híjole, terrible, ¿no? Pero no ha dejado de haber movimiento. La gente, obviamente, tenemos que salir a trabajar. Y en el caso del metal, pues hay una continuación de todo esto que se originó desde los 70s, porque aquí ha habido música desde entonces, pues ya metalera, pues no ha dejado de haber toquines en las casas, no ha dejado de haber de traer bandas, bueno, nacionales e internacionales, claro que obviamente ya no tan frecuente como antes, menos con la pandemia. Y a lo mejor, esta es una hipótesis, a lo mejor también el metal o este tipo de música ha sido un refugio para poder escaparte un poco de esta violencia que tenemos todos los días y que no ha terminado, ¿eh? O sea, tenemos más de 10 años viendo
una constante de asesinatos, del narco y de muchísimas cosas. Hay que recordar que somos una frontera y las fronteras son porosas. Y nosotros desde el siglo pasado venimos arrastrando esta mala imagen de ciudad de pecado, de contrabando, de una serie de características que, si bien no nos definen totalmente, sí han hecho de la imagen de Ciudad Juárez pues, lo que desafortunadamente conocemos ahora en relación con la violencia. Luis, ¿qué más nos puedes platicar? Porque sé que es un tema que da para más. Obviamente aquí tenemos unos minutitos, pero ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Híjole, pues es que esa fallida guerra al narco y pues sí, históricamente Juárez es un lugar de trasiego de personas, de mercancías y obviamente también de mercancías ilegales, ¿no? De todas estas violencias sociales que hay en Juárez se exacerba, ¿no? Y como menciona ahorita Carlos, el rollo que lo mencionamos en el texto, la nocturnidad es característica de Juárez, es una ciudad que se vive de noche. Entonces todos estos rollos de lo que ha provocado el combate al narcotráfico, pues afectó la vida nocturna, afectó, como lo dice Carlos, los bares. O sea, económicamente el heavy metal como mercancía, como algo que se vende, que se consume, pues era consumida en bares desde los 80 y la vida nocturna en Juárez pues es desde los años 20 del siglo pasado, tiene 100 años la vida nocturna. Cierran los bares porque son víctimas de extorsiones, porque el narco ha penetrado en todas nuestras actividades económicas, nada más que pues no lo queremos ver, no nos conviene verlo ni concientizarlo. Pues los bares del centro están llenos de dealers. Entonces obviamente uno de los escaparates, una de las vitrinas para los metaleros y metaleras era los bares, para oír música en vivo o música al menos de DJ, pero de metal. Viene todo este rollo del combate, el combate al narco, y como menciona Carlos, los bares cierran. ¿Y dónde está este escaparate? ¿Dónde está esta vitrina? Porque los pocos bares que se mantienen, pues no quieren vender algo como lo es. Y aparte, con el cambio de siglo, a mí no me tocó ir a bares en esas épocas. Yo empecé a ir para finales del siglo pasado, principios de ya la onda de música en vivo ya había decaído, porque lo económico, un bar quiere gente, y pues el heavy metal no vendía tanto. Entonces en una época donde hay tanta violencia emanada por el combate al narco, por ese reajuste que hay, pues sí afectó la presentación de bandas. Y obviamente pues, como dice Carlos, el miedo está presente, el miedo a salir, el miedo de que al bar lo rafagueen, de que vayan por alguna persona que quieran asesinar y te toque una bala por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Entonces ese miedo que es palpable en la ciudad, pues también se denota en la producción y consumo de música. Y la otra sería, y que Carlos también nos podrá dar sus ejemplos, pues en las letras. También es una forma catártica de muchas bandas de hablar de su alrededor, de toda esta basura que ha provocado la violencia relacionada con el narco. Entonces el heavy se convierte en una herramienta, en un instrumento, en un dispositivo para decir esto está pasando aquí en Juárez, ¿no? Desde la visión de un músico o de una música. Entonces por ahí también el narco toda la porquería emanada del narco también por ahí está. Cuando tuvimos la oportunidad de ir con ustedes a compartir en la jornada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues fuimos con un protocolo específico de cuidado. Y también reforzando mucho gracias a ustedes para la propia conducción del grupo, porque iban mujeres también, mujeres académicas del seminario, toda la gente que se congregó. Entonces sí podemos decir que fuimos en un contexto y que había descendido para esos años que hace 2 años fuimos con ustedes, había descendido considerablemente la violencia, de tal modo que evaluamos que era posible que pudiéramos estar allá con ustedes, ¿no? Pero no en ningún momento pudimos bajar la guardia en ese sentido con respecto a las medidas
de seguridad. Les manda saludos también Aldo Ordaz desde también otra zona fronteriza de México, que es Puerto Peñasco, Sonora, que está escuchando el programa. Carlos, queremos escuchar ahora a una banda muy especial donde tú estuviste. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Por qué vamos a escuchar esta canción? Bueno, la canción se llama Iron Assassins y es el título del primer demo de Task Force, que es la banda con la que empecé a incursionar en el metal. Yo todavía sigo tocando y en ese entonces lo hacía como vocalista, y es un demo, es una versión en vivo, pero no cambiaría mucho el sonido del demo, porque nuestra grabación fue totalmente casera, no éramos unos metaleros ricos precisamente, y era lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Entonces esta, digamos, es la canción pues insignia de nuestra banda, y esperemos que les guste. Pues escuchemos a la banda que participó específicamente Carlos Murillo. Están en Cultura Metalera. ¿Cuánto dura este track? Es 3 minutos.
metalera. Continuamos en Cultura Metalera con dos grandes invitados, con Carlos y con Luis Monarres, que nos están hablando sobre los contextos de Ciudad Juárez y la escena metalera. Es una plática sumamente interesante y que posiblemente tendremos más de ellos en otro seminario o en otros contextos. Una pregunta obligada que les comentaba es que, ¿qué pasa en este marco de la situación de violencia en Ciudad Juárez, pues la violencia de género, ¿no? Justo al inicio de la entrevista Luis mostraba que no solo Ciudad Juárez tiene estas cuestiones negativas, pero sí salta mucho en mi cabeza ya la idea cómo se va reproduciendo. Sabemos de toda la situación con las mujeres en Ciudad Juárez, una situación muy lamentable, y esto cómo va repercutiendo en la escena, en qué sentido, al no conocerla, no asistir a estos conciertos, al no estar allá en la frontera, qué pasa con las bandas de mujeres específicas de metal o con las escuchas. No sé si han podido percatar o vivir o si existe este miedo latente por estar asistiendo, por pertenecer. ¿Qué nos pueden comentar? Luis. Bueno, pues como mencionaban en el conservatorio pasado, ¿no? En la escena para mí también se reproducen las mismas dinámicas de género. El heavy podría ser un espejito, la escena musical podría ser un espejo de las realidades que hay completas, y obviamente pues el papel de las mujeres se invisibiliza. Yo que no he estado tan cercano a grupos, a banda de músicos, pues podría yo hablar para dejarle el balón en la cancha a Carlos de lo otro. Yo hablaría un poquito de los micromachismos, ¿no? De nuestras relaciones como metaleros y de las pequeñas violencias que hacemos con las mujeres presentes en la escena, ¿no? La imagen que tenemos de ellas. Comentábamos con una entrevistada, yo le preguntaba este rollo de cuando tú dices que eres metalera, ¿qué te dicen los vatos, no? Y siempre este rollo de, pues tengo que comprobar, por el hecho de ser mujer, tengo que comprobar que soy más chingona que ustedes, o sea, que sé más que ustedes, tengo que demostrarles mis credenciales de metalera, por el hecho de ser mujer, ¿no? El trato que hay en los toquines, el rollo de machista que hay en los metaleros de son morras, tocan chida para ser morras, híjole, esas expresiones están bien jodidas, ¿no? Y las hacemos, ¿no? Casi en automático, porque somos un reflejo también de lo que hay en cuanto a esas cuestiones de género en nuestra realidad cotidiana. Entonces para mí, yo haría ese hincapié, ¿no? En las pequeñas violencias que tenemos, ¿no? Cómo nos expresamos los hombres respecto a las mujeres metaleras, lo que les exigimos, que toquen mejor, que se vistan de alguna manera también, el uso del cuerpo, está interesante pensarlo, cómo se usa el cuerpo desde una postura de yo soy metalera y yo soy metalero, y cómo interpreto tu cuerpo de metalera. Entonces por ahí yo iría para hacerle la palabra a Carlos. Gracias. Mira, complementando, justamente el año del seminario en Ciudad Juárez fue el 2019, hubo como por mayo una mesa de mujeres metaleras en Ciudad Juárez, y asistí porque precisamente pues, no soy especialista y no sabía qué había pasado en todo este tiempo. Sí ha habido bandas de mujeres, bandas donde hay integrantes chavas, etcétera, ¿no? Creo que en este sentido no ha habido diferencia con los hombres, ¿no? Siempre ha habido esa continuidad por hacer música. Y me sorprendió gratamente ver tantas chavas en esa plática de que eran artistas, pues, que yo desconocía porque ya son de otra generación y de otros géneros que no procuro tanto del metal, pero que estaban contando su historia de metaleras, ¿no? Justo precisamente como lo que hemos estado descubriendo con las entrevistas. Y yo pienso que más bien a raíz de lo que vamos a descubrir con las entrevistas que nos quedan con las colegas metaleras, es cómo lo han vivido ellas, ¿no? Porque esto, el género pues sí ya tiene cierto tiempo, pero para nosotros es novedoso, pues
En los 80s, en los 90s, ¿qué te ibas a preguntar de eso, no? O sea, pero ahora sí es importante. Ahora sí, somos compañeros, compañeras de viaje del metal. Y es importante ver también esta mirada, ¿no? Como ahorita es importante ver la mirada desde la frontera, desde Ciudad Juárez, sobre el metal. Y yo creo que más bien, yo esperaría, más bien les pediría que nos esperaran a que saquemos ese libro y que veamos qué nos dicen las chavas metaleras de Juárez. Si es el mismo sentir, si son las mismas experiencias o similares a las metaleras de México, ¿no? O incluso del mundo, ¿por qué no? Claro que sí, hemos tenido oportunidad de platicar muchas veces con ustedes y aprender de incluso los contextos específicos de la explotación que sufren las propias, no nada más mujeres, también hombres, pero específicamente en este entorno especial que definió a Juárez a partir sobre todo de la década pasada con la explosión de la violencia, esta situación donde las maquiladoras forzan al trabajo a las mujeres, a los hombres en el contexto del propio COVID, ¿no? Que eso recrudece mucho de la realidad y pues nos faltan horas para seguir platicando. Yo quisiera terminar junto con Adriana esta gran entrevista, agradecerles a ustedes, pero quisiera preguntarles acerca de los contenidos que se refieren acerca de las entrevistas que están en su libro. ¿A qué vamos a poder aprender e encontrar en estas entrevistas? Luis, ¿qué nos puedes comentar? Híjole, pues son riquísimas las entrevistas, en el sentido de que, bueno, lo perverso de la antropología, ¿no? Y de la entrevista antropológica y de hablar por el otro, hablar del otro, interpretarlo. Y sí, o sea, Carlos y yo tenemos esa idea de cuéntanos tú, ¿no? Cuéntanos tú, músico, tú, metalero, qué onda contigo y el metal. Y las entrevistas con David Payán, con Mario Ortega, con Raúl Sánchez de Nexus 6.7 y con Miguel Pérez de Némesis, pues era el rollo de qué es el metal para ti, qué ha significado ser músico y sus procesos subjetivos, su subjetivación ha ido grandemente relacionada con hacer música y no se entienden a sí mismos sin la música, sin producir música, son ellos. Me gustó mucho, por ejemplo, a mí una entrevista con Raúl Sánchez de Nexus que decía, pues es que soy yo Raúl y toco música, yo no soy metalero, soy Raúl y todo lo que eso implica. Y pues, eso a mí me abre mucho, digo, qué chingón, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me interesa, lo que a Carlos le interesa que nos comenten, su experiencia, su sentir a través de la música, para qué la usan, qué función tiene el heavy metal en su vida. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque aprende uno sobre uno mismo y sobre lo que es el otro, uno como metalero y el otro como metalero. La antropología pues pone de relieve lo que uno es y lo que uno no es, y cómo cada quien vive una experiencia que podríamos hacer comunal, pero ya en la entrevista lo rico es eso, cómo cada quien la vive. Y cada uno de estos entrevistados pues para mí fue híjole, espejearme bien cabrón con mi propia experiencia y pues lo chismoso, ¿no? Lo de preguntarle a otro siempre está suave, conocer al otro, pues. Carlos, ¿qué te gustaría extender sobre este tema de las experiencias que nos están platicando sobre las entrevistas? Sí, mira, todo lo que dice Luis es cierto, ¿no? Y por eso pienso que cuando lo lean se van a sentir identificados con lo que hay allí. Pero también mi idea cuando salió esto del libro era hacer como una especie de reconocimiento a músicos como David Payán, porque por ser subterráneos nunca van a... Bueno, es mucho más difícil que puedas acceder, por ejemplo, a la televisión abierta. Olvídate de la historia del arte, ¿no? La historia de la música. De veras, pienso que ha sido una música muy marginada el metal y ahorita está otra vez en el subterráneo, ¿no? Y es un reconocimiento para toda esta banda, ¿no? Que alcanzó un nivel de profesionalismo muy interesante
que también se transformó su vida, pero que ¿cómo te diré? Culturalmente es como si no existiéramos, como si no estuviéramos ahí. Entonces, esto es como humanizar la música, es humanizar todas estas alternativas que hay ahí al margen, ¿no? En los límites, como la frontera, precisamente, y que a veces no son visibles para la persona común. Y aquí ya no solamente hablo de nuestro mundo metalero, ¿no? Sino en general, de si hay un aporte o no, desde esta perspectiva, desde este sentir, desde esta forma de ser, a la vida misma, a la ciudad, no solamente a quienes somos, sino cómo participamos y vivimos como seres sociales, ¿no? En las circunstancias que nos toca vivir. Entonces, creo que algo que, y ya con eso termino, creo que algo que se van a encontrar a partir de las entrevistas, que ha recalcado muy bien Luis, es este orgullo de pertenecer, esta parte de tu vida que no puedes negar y que al contrario te hace ser quien eres. Entonces, eso creo que sería como el secreto. Si podemos conectarnos así con las lectoras, chingón. Comparto con ustedes esta sensación con Luis, sobre todo cuando dice a uno le gusta ser chismoso por ser antropólogo, estar conociendo, y coincido totalmente, ¿no? El estudio de la música, que es lo que nos ha llevado también a tener este programa, yo integrarme en las actividades del seminario. Muchas cosas es entender la música, no solo desde la actividad sonora, que obviamente tiene toda su relevancia, pero todo lo que conlleva, ¿no? Y obviamente desde esta música que nos gusta, el heavy metal, el metal, todos los géneros, que cada vez nos va dando más, nos va ilustrando más la vida y cómo genera el otro, y cómo dentro de esta comunidad justo les va haciendo o les va sirviendo, les va dando otro ser. ¿Qué viene para ustedes? Es decir, ¿qué otros proyectos traen en puerta? Vamos a estar esperando el libro. ¿Qué más traen para presentarnos? En el sentido de que, Carlos, ¿qué proyectos traen? Bueno, como les decía hace un rato, yo todavía sigo tocando. Tengo una banda que se llama MX Punk Metal y es lo que tocamos. Ya nos toca sacar un demo, ¿no? Algo nuevo. Entonces yo toco por gusto, ¿no? Sé que nunca vamos a ser famosos o tal vez reconocidos más allá de ciertas partes, pero es la forma como vives el metal. Entonces, pues esos son mis proyectos en cuanto a lo que tiene que ver con el metal. Perfecto. Luis. Pues yo, como hasta la puerta toco desafinada, pues proyectos musicales no tengo, pero el seminario y oírles a ustedes lo que hacen desde sus propias trincheras, a mí me han dado ganas de vivir académicamente el metal, ¿no? Me he estado empapando de otras ideas y con las mías. Entonces ahorita traigo cocinando fuera de esta onda del metal en Juárez. Traigo unas ideas sobre el embodiment, la corporización, el uso del cuerpo de metaleros, ¿no? Como el Glenn Danzig, ¿no? Y Glenn así mamadolores y cómo usa el cuerpo en sus presentaciones. O sea, al Danzig no lo podemos ver sin imaginarnos, pues, este vato, y luego en persona, pues que es chaparrito, pero amarradote, y eso me da comezón, ¿no? ¿Qué onda? Sobre todo contraponiéndolo con el embodiment, con el rollo de Foucault y el cuerpo, y que en el cuerpo se recibe todo, pero el embodiment dice, no, del cuerpo emana. Entonces traigo ese pequeño proyecto inmediato para trabajarlo. De hecho, lo quiero presentar en las próximas jornadas virtuales, a ver qué sale. Va a salir muy bueno y vamos a estar para estarlo escuchando. Alfredo, ¿qué tenemos para el seminario que vienen en estas semanas, en estos días? Uy, pues tenemos muchísimos planes. También quiero señalar que siguen llegando mensajes. También saludamos. Puerto Peñasco anda muy activo. Ahora saludando a nuestros amigos desde Sonora. Saludamos a Fernando Ortiz, que está escuchando el programa. Y bueno, pues con respecto, hoy tenemos una jornada muy importante. Es la segunda sesión del encuentro de mujeres en el metal de habla hispana. Esto en el canal del colectivo de investigación y acción desde el metal de habla hispana, donde tenemos muchas compañeras que están
Ya tuvimos la oportunidad de que estuviera aquí Janina Vidal, para que entrevistamos de cara a este mes importante para visibilizar todo lo que sucede, hacer visible y, como decía Luis también, reconocernos entre estos micro y macro machismos que estamos reproduciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, este programa hoy son 2 sesiones muy importantes a partir de las 2 de la tarde. Pueden seguirlo también en el canal del seminario. Bueno, con Luis específicamente y con Carlos, pues ellos contribuyen con un artículo específicamente de la escena juarense en el primer libro, y que pronto ellos estarán también, ya iremos anunciando, en una sesión especial del seminario para podernos extender de todos estos temas que son tan necesarios, que nos hacen falta, ¿no? Y también por ahí, por ser este mes tan importante, las compañeras del seminario estarán preparando la sesión que corresponde al mes de marzo. Estará nuestra compañera Ea Ilse, estará Ana Cristina Durán, Olivia Domínguez, y también, me parece, ¿quién? Rita Osnaya, del seminario. Van a estar haciendo también una sesión especial con 4 conferencias desde una perspectiva muy, muy amplia que es necesaria. Y pues eso nada más. Le damos las gracias a Carlos, a Luis por este riquísimo programa que nos acaban de brindar. Está con nosotros también, le damos las gracias a Felipe Castillo. Adriana, pues muchas gracias como siempre. ¿Y con qué nos retiramos, Carlos, para escuchar y cerrar este programa? Pues nos retiramos con Deceiver, que es, digamos, otra de las bandas fundadoras del metal en Ciudad Juárez, de su primer demo. Creo que fue el único que sacaron, no me acuerdo bien. Con eso nos despedimos. Pues están ustedes en Cultura Metalera. Nos vemos y nos escuchamos más bien la siguiente semana. Saludos para todas y para todos. Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura.